Bienvenidos al Beat del Alma, otro episodio más donde hemos recorrido la historia de personas del común, artistas y gente que nos ha querido contar como esa parte y esa experiencia humana, esa experiencia espiritual y a lo mejor esa experiencia con Dios que muchos nos han querido compartir. En este episodio de hoy quiero presentarles a una gran artista, una DJ, productora colombiana, que de hecho ha hecho este recorrido en la música electrónica con una historia detrás que mucha gente no conoce y que hoy se atreve a contar esa historia aquí en el Beat del Alma. Démosle la bienvenida a Carolina Marín, más conocida como DJ Croma. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Gracias, Pau. Feliz de estar aquí en Medellín, de poder compartir contigo este set. Estoy aquí dispuesta a lo que tú me quieras preguntar. Todo con el alma, de verdad que sí. Todo es todo. Todo. No, mentiras, Caro. Para mí es un placer realmente enorme porque toda la vida la he admirado horrible desde que conocí la carrera de ella en Supermix, cuando estuviste en ese reality. Ahí fue cuando me lancé como DJ. O sea, estamos hablando de hace más de 20 años, Caro. 20 años, de 20 verdad. años exactos. Sí, 20 años aproximadamente, Wow. porque Como fue en 22. 2005, en el ese 2005. programa que DJ Patín, que en paz descanse, sí. Él fue el que me buscó y me lanzó al estrellato, realmente. O sea, tú eres DJ porque Patín creyó en ti, te vio potencial Sí, y te lanzó. Exactamente, yo pues había hecho el curso en esa época porque yo quería saber cómo se podía, aprendía uno a mezclar en los equipos y me gusta, toda la vida me ha gustado la música electrónica, pero yo dije, yo quiero aprender. Y entonces, pues claro, yo soy una persona que le gusta educarse, estudiar y pues busqué el medio y ya por medio de la academia fue que ya contactó Patín conmigo cuando yo estaba trabajando ya juiciosa en una empresa. Que ya fue y nota. me sacó. O sea, mejor dicho, la sacó de allá para que se pusiera de DJ. Pues él hizo un programa que se llama Reality de Mujeres DJ. Se fue Sí. el primer reality que él hizo en su programa de Univisión. Y además fue primero en toda Colombia. El primero. Y entonces éramos un grupo de mujeres que pues estábamos empezando en ese mundo de la electrónica. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, pues él quiere, todo se dio, todo fluyó porque pues realmente yo lo hice más que todo por hobby y no porque yo pensara en ser DJ realmente. Eso es una historia muy bonita porque realmente yo creo que todo eso empezó a conducir a Caro a lo que es hoy en día su propósito de vida, que de eso vamos a ir hablando durante todo este podcast. Caro, como para arrancar un poquito de lleno en el Beat del Alma en este episodio, contanos un poquito cómo fue o cómo ha sido esa experiencia durante estos 20 años de DJ, porque hay una parte que es como muy importante y es el tema de los excesos dentro de la música. Yo siempre menciono porque realmente yo creo que esa es como la parte central del podcast, contarle a la gente, las personas que viven del mundo artístico o no tanto el mundo artístico sino de las cosas del mundo, del trago, de las drogas, como para que dejemos esas pequeñas enseñanzas. Pero ¿cómo hiciste para haberte mantenido durante más de 20 años como sobria, como no haber caído en nada de eso? Porque no todos los DJs caen, a pesar de que tenemos todo ahí a disposición, no todos los DJs llegan como a caer en eso. O sea, ¿cómo has hecho y cómo lograste como en tantos años que eso no haya sido algo que te robara como ese propósito? Claro que sí, bueno, cuando yo aprendí a tocar fue porque quería tener el conocimiento de hacerlo, más no porque yo quisiera ser DJ. Cuando ya me lancé como DJ, prácticamente era porque ya me lanzaba yo a un escenario, a donde había público y donde uno está expuesto a muchas cosas, como entre ellas tantas la droga y el alcohol, las drogas y el alcohol. Según como uno esté rodeado de las personas que están, en los lugares que uno está, pero pues antes de yo volver a los tornamesas, o sea, antes de yo decidir volver a tocar, hacerlo de manera profesional, porque pues ya tenía eso, ya claro que quería hacer ese ratico en mi vida de vivir esa experiencia que me parecía muy linda porque era algo que me gustaba mucho a nivel musical. Pues realmente a mí lo que me gusta a nivel musical es disfrutar tocar, más no estar en el rol de estar, digamos, en una fiesta con las drogas, ¿ya? Pero antes de eso, ¿qué me lleva a mí a tener muy claro qué es lo que yo quiero y hacia dónde iba? Era
que yo viví una enfermedad que me hizo tener en cuenta que mi cuerpo yo lo tengo que valorar mucho. Entonces, esa caída que tuve de tocar fondo con la enfermedad, pues hizo que yo estuviera teniendo en cuenta qué es bueno y qué es malo para mí, ¿sí? Entonces, cuando ya me lanzo yo a este mundo, yo ya sabía que a lo que yo iba era a tocar, no a estar mezclando esas cosas en mi vida. Obviamente sí pude presenciar muchas otras, pero lo que me mantuvo sobria a mí fue eso, de tener como ese amor propio por mi ser, mi cuerpo. El cuerpo es mi templo y entonces desde eso es que yo ya prácticamente vengo yo claro con lo que quiero en mi vida y el propósito que tengo. Bueno, Caro, ahorita vamos a hablar de esa parte de esa enfermedad que marcó tu vida. Fueron años luchando. Ya me habías contado como un poquito de eso, pero quiero que lo compartamos en este espacio. Pero si no hubiera pasado el tema de la enfermedad, Caro, ¿tú crees que a lo mejor te hubiera llegado alguna de esas cosas, hubiera tocado a ti y te hubiera alcanzado? Posiblemente, porque nosotros nunca tenemos la mente preparada y somos muy vulnerables y somos débiles, ya que no nos educamos nunca para ello. Siempre estamos dispuestos y queremos desarrollar placeres de dopamina, de sentir sensaciones, de tener sensaciones que realmente uno cree que esas son las mejores, pero lo más lindo de todo es aprender a experimentar que tú puedes desarrollar todo eso sin necesidad de psicoactivos y de este tipo de ambientes, porque tú puedes estar en cualquier ambiente y no necesariamente en un ambiente electrónico puedes presenciar muchas cosas. Exacto. ¿Ya? Pero sí, es así prácticamente. O sea, definitivamente fue como ese proceso que viviste con la enfermedad que evadió 100%, como que de pronto hubieras podido como caer en algo. Sí, a mí en el 2008 me diagnosticaron linfoma de Hodgkin, que es un cáncer en la circulación, en el sistema linfático, que se vuelven tumores cancerígenos terminales y que pueden agredir los órganos. Finalmente, cuando llega a una etapa 4, ya hace metástasis y es irreversible, o sea. Y en la circulación es muy difícil porque pues prácticamente cuando es un cáncer que es en un órgano benigno, pues las personas pueden sacárselo y listo, y ya estoy bien. Lo pueden controlar, digamos, más controlable. Sí, un cáncer benigno, pues, pero un cáncer terminal no. Un cáncer terminal es un cáncer terminal que te puede llevar en cualquier momento, ya te lleva a la muerte. Entonces, cuando tú ya sabes que estás entre la vida y la muerte, tocas fondo, piso, viene toda esa oscuridad encima hacia ti, digamos que ahí es cuando uno empieza a vivir toda esa experiencia que tiene que desarrollar para aprender a ser fuerte mentalmente, físicamente, espiritualmente. Y pues en esos momentos pues yo pienso que de alguna manera desarrollé muchas cosas que Dios me enseñó, porque así fue. Unos dones que él le empieza a mostrar a uno definitivamente. Yo antes de hacer la entrevista con Caro, nos estábamos hablando por notas de voz, por WhatsApp, y lloramos. Literal, nos estábamos hablando y estábamos hablando de Dios y es imposible no llorar como con esa conexión tan bonita que tiene ella, que tengo yo. Cada ser humano tiene una relación muy diferente con Dios, pero finalmente es el mismo amor, y cuando uno entiende como ese amor que Dios le tiene a uno, yo me acuerdo de unas palabras que yo dije como en ese primer podcast, y es que yo siempre amé a Dios. Uno siempre ama a Dios, el que tiene la conexión con Dios la ha tenido toda la vida, pero en el momento que tú te das cuenta cómo Dios te ama a ti, la percepción cambia totalmente. La percepción cambia totalmente. Lo que pasa es que siempre, eso es un tema que no es apto para todo el mundo, Pau, porque cuando uno empieza a hablar de Dios, hay personas que son muy escépticas, se incomodan también, ¿no? Se incomodan, entonces uno también se cohíbe a veces de hablar de eso. Pues yo ya aprendí a que yo tengo que saber en qué espacios tengo que hablar de esto, ¿cierto? Pero por ejemplo, cuando yo hablé contigo, yo sentí algo muy bonito, como un discernimiento, y mira que ni siquiera, o sea, cuando yo te vi y te dije algo, no sabía ni siquiera quién eras, porque yo pues realmente en ese momento pues no te reconocí, pero yo ya sabía que había algo allí y te invité a que estuvieras allí con nosotras, porque yo sabía que algo especial había allí.
hablando a nivel de espiritual, ¿sí? Entonces me puse muy contenta y cuando empezamos a cruzar palabras yo dije, qué rico yo poder encontrar a alguien que sea de la misma edad mía o de la misma época o generación, que yo pueda conversar de esas cosas y que esa persona me entienda y que yo sé lo que ella me está explicando y es como una conexión muy que lo pone a uno con los pelos para arriba y a uno le dan ganas de llorar, porque eso es algo que está aquí en el espíritu. Así es. Bueno, de hecho, Croma y yo nos conocimos en un evento. Yo la había escuchado toda la vida, pues. ¿Quién no conoce a Croma DJ? ¿Quién no conoce a Croma DJ? El que sabe de música electrónica acá en Colombia conoce a Croma. Y obviamente yo toda la vida la referencié, pero cuando yo llegué ese día, a ese evento que yo acompañé a Ni DJ, es lo que yo te dije, a veces las cosas no pasan de casualidad. Yo ese día, yo no salgo nunca, ya no salgo, y le dije a Ani, ¿será que vamos un ratico? Ay, sí. Y allá conocí a Croma, a mí me tocó quedarme solita porque pues Ani estaba tocando y ella y la amiga de Croma me empezaron a, venga para acá, no sé qué. Entonces ya empecé a hablar yo con Croma y ahí hicimos pues como ese click bacano y con la amiga de Croma que también se viene para acá. Buena onda. Buena onda. Entonces, fue muy bonito porque se cruzó el tema de Dios. De repente, no sé por qué llegó como el tema. Tú me contaste un poco como del tema de la enfermedad tuya y ahí empezamos a hablar y ya descubrimos que... Empezamos a hablar de la edad y Croma, entonces ¿hace cuánto tocas? Y empezamos a tocar los temas y pues yo le dije que yo había hecho un receso, digamos, de cuando me había lanzado en ese programa de Supermix, yo cuando estaba trabajando en venta de vehículos como asesora comercial, pues tuve un receso de parar en mi vida por esa enfermedad y obviamente yo decía, pero la música, o sea, la música siempre me ha llamado a mí. Y yo digo, a pesar en cuanto al tiempo, ¿no? Pero pues siempre es algo positivo. Es que a mí la música es mi espacio donde yo me desconecto, donde yo libero también, como que me relajo, me gusta, como me siento. Entonces es un espacio como que yo lo disfruto mucho. Si le puedo sacar, digamos, provecho a eso, convirtiéndolo en una profesión, sí, porque yo soy perseverante, siempre me gusta llevar las cosas siempre al éxito, me gusta todo así como a lo que me estoy dedicando ahora, que tiene mucho que ver en ayudar a las personas para cumplir un objetivo y un propósito en la vida con la salud. O sea, tu propósito es ayudar a las personas a que alcancen y encuentren también parte de su propósito, digámoslo de cierta manera. Sí, porque el llamado aquí es como que, Jesús es mi maestro y no pienso discutirlo con nadie. Sí, pues obviamente los que están viendo esto es porque sienten a Dios en su corazón. Sí. Y si son curiosos, pues venga para acá. Él te está llamando. Y no me da pena, y lo digo así, con mucho amor, hay gente con que fuerza. Le da pena. Es así, me llena mi corazón, es mi proveedor, es mi fuerza, es mi energía, es mi luz, es mi sol, es mi día, es mi noche, es todo lo que yo viví para superar todas estas cosas tan horribles en mi vida, porque pues hasta el momento en que tú sabes que estás entre la vida y la muerte, hay esa oscuridad, estás llevando tu mente a que me voy a morir, ya ves la muerte encima, ¿cierto? Entonces a entender muchas cosas espirituales, como aprender de que si tú crees en mí, no morirás para siempre, vas a estar bien si estás conmigo. Vamos por este camino, yo te enseño porque esta es la verdad. Y también, mira, soy yo, te voy a enseñar cómo eres tú. Me hice hombre para poderte enseñar cómo soy yo, cómo puedes ser tú, porque a eso vino, a enseñarnos cómo podemos desarrollar esos dones. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos dopados de otras cosas, de trabajo, de responsabilidades, del diario vivir, del azúcar, la rumba, las drogas, todo esto. Pero pues digamos que cuando ya yo toqué fondo con esto y entendí que a nivel espiritual, que el espíritu es más fuerte que la carne, entonces pues yo puedo ver muchas personas en esto y yo digo, pero pues si están ellos en esto, pues si buscan mi ayuda, yo les ayudo, puedo hacerlo, pero no estoy allí.
Y no te vas a bajar hasta allá para sacarlos porque no es tampoco la responsabilidad de uno. Tampoco es la responsabilidad. Uno sí quisiera mucho Sí. poder ayudar a muchas personas, pero yo creo que uno da más ayuda dando el ejemplo de vida real. O sea, yo soy real, yo soy transparente. ¿A mí en qué aspecto? En que yo me muestro como soy. Muchas personas que me conocieron, unos DJs que de pronto me seguían desde chicos, mira, es que tú eres muy humilde, me encanta esa humildad tuya, que me encanta esa forma de ser tan linda. La verdad, yo no estoy actuando, yo simplemente, a mí me gusta ser así, yo comparto, me gusta ser servicial, me gusta ayudar, me gusta tal vez algo, un carisma, porque eso fue lo que a mí me enseñó Jesús, sí, él me lo enseñó eso. Entonces, me gusta, lo disfruto también, es algo que va en mí, es que eso no sé. Tu esencia, Sí, es tu es una esencia. Es una eso esencia. No se, y no eso se no finge. Se planea, eso no se no se puede estudia, fingir. eso está en uno. Sí, total. Ya, entonces pues digamos que las personas sienten esa energía o esa espiritualidad, conectan con uno, ven, ayúdame con eso. Entonces eso es lindo de poder uno decir que esa gracia que uno sintió, esa otra persona también la pueda sentir y que sientan esa conexión con uno, sobre todo alabando esa parte y esa gracia de Dios. Venga, empecemos a hablar un poquito de eso, Caro, que yo siento que fue algo de lo que más te marcó en la vida y fue esa experiencia con esa enfermedad. ¿Cómo te diagnosticaron? ¿Cuál fue el momento exacto? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento llegó Dios y te dijo yo estoy contigo y te voy a parar de esa cama? No, pues... No, eso sí es algo muy heavy, Pau, pero... Usted me dijo que íbamos a hablar de todo. Sí, no. Entonces, ajá. Sí, las personas que me conocen saben la historia, pero igual a las que no, les comparto, esto es muy bonito, es un testimonio de vida. Sí, a mí me diagnosticaron cáncer, me dijeron, bueno, tú tienes cáncer, inmediatamente tienes que hacerte ya quimioterapias, estás en un estadio 3B, el último es el cuarto, donde ya se hace metástasis. Podemos mirar hasta dónde podemos llegar contigo, a ver si sí funciona o no. A ver si sí da, o sea, sí nos da, pero sí. El diagnóstico era muy negativo desde el principio. Sí, desde el principio, porque los síntomas me llevaron a que yo fuera al médico varias veces, yo sentía fiebre, malestar, desaliento, pero pues el médico me decía a mí, no, mira, tú tienes una infección, toma acetaminofén, amoxicilina. Pero entonces yo seguía y a mí se me inflamaban los ganglios linfáticos, unas bolitas, yo sentía que me dolían y siempre vivía inflamada. Entonces yo le decía al médico, pero es que yo no me siento bien, eso no es normal. Hasta que ya me remitieron en un proceso de 6 meses. Mientras mi trabajo también que me tenía hasta aquí. Y obviamente el estrés del trabajo, porque uno se va hundiendo en el trabajo lo absorbe a uno, esas responsabilidades que uno tiene, de uno querer siempre tener más dinero, de ganar más dinero, yo tengo que hacer esto, voy a hacer que la casa, que el carro, que una cosa, tantas cosas en las que uno mete su energía que no es lo más real que uno debe hacer para su vida, porque primero tiene que haber tranquilidad, tiene que haber paz y luego sí construir. Pero entonces yo estaba muy cegada y yo que el trabajo, todo era el trabajo, hasta que Dios me sacó de allá así. Y yendo al médico me pasó eso, o sea, tienes cáncer, vamos a empezar un tratamiento y ese tratamiento puede durar aproximadamente 1 año, tienes que estar incapacitada, en cama, estuve 1 año, pero cuando me pasó eso a mí, de conocer más a nivel espiritual de Dios, pues mi familia es muy devota de Dios, tengo una hermana hermosa que en ese momento ya vive en Estados Unidos, ella es psicóloga líder de la iglesia cristiana, pues ella me guiaba mucho también, pero siempre está algo aquí que lo llama a uno y lo acompaña, ábreme la puerta. Es uno el que hace esa brecha de alejar. Él no lo obliga a uno a abrir la puerta, él toca y toca incansablemente hasta que uno abre. Si uno quiere abrir, si no. Es más, hay gente que no escucha o si se escucha se hace loco. Sí, pero entonces, él toca siempre, a todos nos busca. A todos nos busca. Porque quieres ayudarnos y salvarnos, entonces somos libres albedrío, cada quien escoge cómo quiere vivir su vida. De una manera X o Y, pero yo, por ejemplo, en ese momento me sentía muy sola, desarrollé ansiedad, depresión, pánico, obviamente sin saber si yo iba a vivir, cómo iba a morir, si iba a estar o no,
pensando en mi familia, en la pareja que tenía yo en ese momento, tantas cosas que me hundían a mí como en un lago, que yo me hundía y lloraba en una depresión impresionante. Pues claro, perder el trabajo, perder la salud, perder la economía, perder el amor, porque también casi que al final del proceso decidí romper con esa pareja. Entonces fueron muchas cosas en mi cabeza. Todo junto. Todo junto. Definitivamente la mente tiene poder, el espíritu es más fuerte que la carne. Entonces ahí, cuando yo empecé a buscar más de Dios y abrirle la puerta de mi corazón a Dios, ahí fue cuando entendí que definitivamente ese era el camino, porque ya al sentir esa gracia, pero eso fue un proceso. Pero a ver, pero es que ya me está hablando ya del final, ¿no? Cuénteme esa parte, porque, güey, madre, yo también pasé por mucha cosa y mucha gente que está viendo esto también se siente muy identificada por haber pasado por tantas cosas. Uy, hijo de madre, sentir ese dolor tan inmenso de estar usted tirado en un suelo, de estar solo en una cama, de sentirse solo, de que no tienes a nadie, solamente tener a Dios, y mira, que Él te hable fuerte de que no estás sola, estás conmigo. Sin salud no hay nada en la vida. Tú puedes tener mucho dinero, puedes tener gente al lado, lo que quieras, pero si tú no tienes salud, no tienes nada. Físicamente, emocionalmente, porque también entendí que somos cuerpo, alma, cuerpo, mente, espíritu, energía. Somos muchas cosas que tenemos que trabajar, no solamente la parte, y también somos energía a través de la alimentación para cuidar nuestro cuerpo. Entonces se tratan muchas cosas. ¿Sí? Es un conjunto de cosas, porque igualmente tampoco uno ve mucha gente fitness y comer cuerpo, pero vacíos por dentro. Exacto. Entonces una mente vacía, entonces, exacto, o un corazón sin no tener alma, no tener ese discernimiento, es agradar a Dios. Pues siempre he pensado que cuando tú me preguntas a mí qué fue lo que yo viví tan horrible, pues sí, eso fue. La ansiedad y el pánico me llevaban a mí al extremo. Los síntomas de las quimioterapias es lo peor que le puede pasar al ser humano, porque eso es acabar con las células que tú tienes en tu cuerpo, en la médula. Cuando inyectan todos esos medicamentos, más o menos 8 horas en una clínica donde tú ya empiezas a sentirte mareada, a vomitar, tus ojos se te quieren salir. Entonces a uno le hacen firmar una cantidad de documentos donde le dicen, yo nunca leí eso, la verdad, pero en resumen es paro cardíaco, le puede dar un infarto, le puede dar derrame cerebral, le puede dar o sea, hay infinidades de cosas donde le dicen a uno, usted se hace esta quimio, pero le puede dar esto, firme. Entonces, pues uno ya está muy mal. Qué moral. Uno ya está muy mal, pues ¿qué hace? Venga, yo firmo. Pues sí, yo dije, entonces en los mensajes que me daba Dios a través de mi familia, a través de la gente que me quiere, que me ama, hasta Héctor el Father, recuerdo que en un concierto me mencionó en una oración. Pero ya estaba obvio, ya se había entregado a Dios. Sí, él ya estaba en el cristianismo. Okay. Hicieron oración en todo el mundo, muchas personas que me conocían, en oración. Entonces, ahí en ese momento fue que yo dije, Dios mío, pues me entrego a ti, yo me siento muy mal, me veo en un espejo, soy un ente, no hago nada bueno, mi cuerpo no responde como yo quiero, no puedo caminar, no puedo comer, no puedo ir al baño, no puedo hacer nada, no puedo oler, no puedo respirar bien. Me duele todo, o sea, ni siquiera por el cabello que se le cae a uno, eso no es nada a comparación de lo que uno siente adentro, que sí realmente es estarse muriendo, porque combatir esa célula cancerígena en ese proceso de las quimioterapias es lo que quiere hacer la quimio, matar esas células cancerígenas. Entonces, como tiene que matarlas todas, buenas y malas, pues entonces tú te pones muy mal, tu aparato digestivo sufre muchísimo. De hecho, yo tengo secuelas y por eso yo me cuido mucho y por eso fue que yo me metí en el mundo de la nutrición. Pero a nivel psicológico sufrí cosas muy terribles también. Entonces, ahí fue cuando yo me entregué a Dios y le dije, Dios, estoy aquí, ayúdame, te pongo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, mira a ver qué vas a hacer conmigo. Pero no en pensamientos de suicidio, no. Pero ¿sentiste en algún momento como que te dieron ganas mejor de morirte? Pues cuando me veía en el espejo sí, bastante, porque pues físicamente uno no está.
Pero espiritualmente yo ya estaba viviendo cosas muy lindas por haber conocido, entregar cosas, mi corazón a Dios. Cuando yo dije eso, le ofrendé mi corazón, empecé a sentir cosas muy bonitas. Y entre esas, entre tantos ayunos espirituales que hice, lo pude ver. Y entre otras, en un momento difícil que estaba en casa, que estaba muy mal, temblando, con fiebre, vomitando, llegué al baño y allá quedé yo tirada. De allá me sacó mi familia. Me pusieron en una cama. Mi mamá se quería morir, mi papá también. ¿Qué le pasa? Vamos a llevarla al hospital. No, no la llevemos, allá la dejan morir. Todo el mundo, no, pero tal cosa. Y llega entonces el esposo de mi hermana, ya te hablé, que son cristianos, y no, vamos a orar. Y él empezó a orar. Yo en la cama, pues ellos me cuentan, ¿no? Y yo estaba en la cama con una cobija así, que yo había vomitado, como que me sacaron de allá. Y entonces empezaron a orar y ahí fue cuando yo sentí la presencia de esos y lo pude ver por primera vez en esa oración. Wow. Y de ahí para allá, mi hermana, toda la familia que es cristiana dice, wow, Caro, tú lo pudiste ver, qué bueno, qué envidia. ¿Cómo es? Pero pues de todas maneras la fe es lo que nos mueve a nosotros, ¿no? Sí, La total. fe y el discernimiento, pero sí, eso me pasó. Y de ahí para allá, por eso lo digo, es mi maestro y no pienso discutirlo con nadie porque pues las personas hasta no vivirlo de pronto no lo creen, pero eso fue lo que yo viví. Como hablábamos en estos días que entrevistamos a Ramón Bedoya, hay gente que lo ve a uno como que, no, este ya se está enloqueciendo, o ya se volvió cristiana. Y yo siento que con el tema de Dios, en vez de la gente sentirse orgullosa de sentir ese amor a Dios, les da es como pena. Pero cuando hemos pasado por fuego, eso ya se quema también la pena, porque sí, ya pasamos por ahí. A lo mejor gente que no ha pasado por mucho no va a entender tanto como eso. No va a entender tanto. Cuando uno ya entiende el tema espiritual, que es más fuerte que la carne, el espíritu es más fuerte que la carne, tú dominas todo. Todo lo puedes dominar. Tienes dominio propio. Entonces ya ahí viene, si hablamos de ahí para abajo, lo que es la inteligencia emocional, lo que es tratar tu cuerpo, cómo lo tratas, cómo te tratas tú. Todo eso viene una cadena, pero todo eso se va obteniendo en un proceso, ¿sí? Pero pues no es inmediato. Pero lo más lindo de todo es esa gracia que uno siente en el momento en que uno está con ese fuego encima y uno no lo puede creer, Paola. O sea, eso es tan bonito que tú dices, me quiero ir y me quiero quedar ahí, sí, o sea, me quiero quedar ahí, no me quiero mover, déjame aquí. Pero pues, no, señorita, no, te tienes que quedar ahí que haciendo tu propósito un acá en la tierra. Muy bueno. Sí, de verdad, o sea, fuerte, ese es el propósito para ayudar a las personas. Bueno, obviamente, sin duda, tenías que pasar por eso, Caro, en el sentido de que, pues, obviamente tenía que llegar como todas esas señales para tú entender que estás acá como para algo muy grande, que Dios tiene para todos nosotros siempre como ese propósito, pero de repente si tú no hubieras como encontrado esas señales, no te llegan, en fin, porque yo digo que siempre llega por donde sea la señal de Dios, pero si no te hubiera llegado, ¿qué pensás en ese momento donde estarías? No, lo lamento, o sea, yo lamento eso porque estaría dormida, y estar dormido a nivel conciencia, a nivel espiritual, es muy triste. Porque ahí es cuando uno sabe diferenciar cómo vive uno realmente. Uno vive feliz. O sea, la felicidad que uno desarrolla con lo que Dios le da a uno en el momento el hoy. Tú tienes que vivir el hoy. No puedes estar anclado en el ayer, ni tampoco estar pensando en lo que no está del futuro. Entonces, cuando tú estás aterrizado en eso, desarrolla la conciencia, o sea, eres consciente de lo que estás haciendo, valoras todo lo valoras. No darle tanta importancia a lo material, sino, por ejemplo, a esa tranquilidad, a lo que tú quieres vivir con las personas y sentirte bien, la familia, el amor. Yo digo, todo parte desde el amor. El amor es lo más importante. Si tú trabajas con amor,
Dios te lo multiplicará bastante. Y si lo haces con ese don que Él te da para desarrollar, vienen muchas mejores todavía. Eso me cayó. Vas a elevarte así de una Eso manera. me cayó. Sí, Pau, sí. ¿Me estabas hablando a mí o qué? Sí, yo creo, sí, así es. Claro, bueno, hay una experiencia muy bonita en el tema de ser DJ y es que no todos los DJs tienen como eso desafortunado de perderse. A ti te tocó estar todavía en escenarios y no perderte, pero ver gente alrededor tuyo perdida. Y yo sé que has sembrado semillas en esas personas que han llegado a ti, te han dicho como que, Caro, me cambiaste la vida. O sea, con eso que me dijiste ese día, me inspiraste y dejé todo. Eso me estabas contando y qué bacano como compartir esa historia. Yo lloro siempre, así como cuando estoy con mis usuarias de nutrición, cuando llegan al peso ideal, porque trabajo versus la obesidad y el sobrepeso, lo mismo siento como DJ cuando una persona me dice eso. Conocí una vez a un chico en la playa bailando, estaba viéndome tocar, entonces pues yo en mi flow, en claro. mi energía, disfrutando de esa playa de frente, y bueno, entonces él me admiraba, o sea, se le veía como esa admiración. Entonces cuando yo terminé de tocar me decía, wow, Caro, croma, ¿no? Croma, mira, me encanta conocerte, qué rico, pero pues sí, obviamente esa personita tal vez estaba así. Yo inmediatamente la identifico pues de una, o sea, yo sé cuando eso está pasando, así no me mire directamente a los ojos, yo ya siento eso. Que estaba como que un poco perdido. Drogado, ok. Pero emocionado, no estaba haciéndole daño a nadie. Entonces, cuando empezamos a hablar, compartimos mucho y él me dijo, ¿tú qué haces? Y cuéntame de ti, qué rico. Entonces, cuando yo le conté que soy coach nutricional para tener un estilo de vida saludable, que el cuerpo es el templo, ahí él tocó. El cuerpo es el templo de nuestro espíritu, del espíritu que tú dejas entrar allí, el espíritu de Dios. Todo viene en abundancia, prosperidad, trabajar en la conciencia, pero bueno, y el perdón, tantas cosas que hay que hacer, pero él me empezó a escuchar y yo le dije, mira, es que tu cuerpo es tu templo, tú lo tienes que valorar, y por ahí empecé, la nutrición, tal cosa, la otra, él me miraba como que, ¿qué? ¿Cómo así? Que del templo, el cuerpo, y sí, entonces me dijo, Caro, ¿y tú tomas? ¿Quieres tomar algo? Yo le dije, mi amor, yo tomo poco, pero pues la verdad, muy esporádico, si es para compartir algo suave, pero yo no estoy tomando. Ah, ¿cómo así? ¿Y quieres algo de...? Y yo no. Entonces se quedó algo de droga. De drogas. Ok. Entonces yo le dije, no, yo no consumo drogas, y se quedó aterradísimo. Las personas que me conocen saben que yo no consumo drogas. Entonces él llegó y me dijo, mira, yo quiero contactarte, cuando yo ya llegue a Medellín, entonces podemos hablar y me ayudas. Y en una de tantas que estuvimos hablando, él veía todo lo que yo hacía con mi trabajo de ayudarle a las personas contra la obesidad, cuando un día muy emocionado hablamos como 1 hora y le conté mi experiencia que estamos hablando aquí a nivel espiritual con Jesús, en la enfermedad que yo tuve. Le conté del testimonio mío de vida, y él me dijo, Caro, yo te tengo que contar algo hermoso. Y yo, ¿qué? Me dijo, quiere que sepas algo muy lindo para que lo puedas disfrutar en ese momento. Es que yo dejé las drogas, por ejemplo, porque lo hice por lo que tú me has enseñado. Y entonces yo me quedé como que, ¿qué? Y me dijo, sí, mira, yo solo de imaginarme esa sonrisa, de saber que puedes disfrutar la vida, de ser feliz así, yo también quiero hacer eso, pero ya di el primer paso. Mira, yo ahí mismo me puse a llorar. Yo de una me puse a llorar y yo dije, ¿qué? No, a mí me dio una emoción tan grande, tanto así, que él ahora es un embajador mío en el tema de la nutrición. Y no te imaginas cómo ese hombre trabaja. Independiente de su trabajo, él está incursionando conmigo y estamos haciendo un clic así. Y qué bonito eso, él está en su cuento, pues, obviamente aquí en Medellín, pero yo vivo en el Valle y estamos en contacto. Pero sí, ese fue la experiencia que él me contó, que ya dejó eso. Entonces a mí eso me puso muy feliz.
O sea, es sembrarle semillita a las personas a veces sin pensar que con ese testimonio personal se puedan tocar almas. Y con Y el a lo mejor con ejemplo, el tiempo, con el ejemplo, se pueden salvar. Es con que el eso, yo ejemplo. creo que ese es el propósito de todos, pero hablando puntualmente de Caro, el propósito tuyo que empezaste a explorar en medio de la enfermedad, en medio de decir, listo, voy a cuidar mi cuerpo, me voy a dedicar por este lado, y ese para mí es como el sello tuyo en ese momento, aparte de la música, yo creo que tienes dos propósitos, un propósito con misiones, un propósito que es Dios despertar mío. almas, pero varias misiones, todos tenemos misiones en la vida, pero yo creo que la música va a ser algo que te va a marcar siempre y el tema de la nutrición que fue algo a través de lo que te levantaste y dijiste, mi cuerpo es mi templo y lo voy a empezar a cuidar y voy a ayudarle a otras personas que también lo hagan. Entonces, ¿cómo fue ese momento donde dijiste, ya, este es mi propósito, Dios me habló, me dijo que hiciera esto para que ayudara a otras personas? Bueno, yo era asesora comercial de vehículos. Yo ya llevaba más o menos unos 8 o 10 años de haber pasado por esa situación dura, remisión de lo de la enfermedad. Simplemente empecé para mí a estudiar lo de la nutrición, para aplicarlo en mi vida. Me encanta mucho hacer ejercicio, yo me ejercito, me gusta mucho entrenar, todo eso. Soy muy disciplinada, eso sí, yo soy muy cuadriculada, muy disciplinada. Entonces, ¿qué pasa? En el trabajo, por ejemplo, en el trabajo las personas me veían llegar con una maleta de entreno, con mi uniforme del trabajo. Y claro, porque viene tan enmaletada, uy, esa maleta, pues yo me iba a cambiar a las 6 de la tarde para irme para el gimnasio, siempre a entrenar, llegar a las 9:30 de la noche a mi casa, a hacer las comidas del día siguiente en una lonchera y llevarlas porque yo pues evito comer en la calle. Y también, entonces todo eso, las personas cuando me veían hacerlo o en el trabajo, Caro, ¿y vos qué es lo que estás haciendo? ¿Me puedes Les enseñar? da curiosidad. Caro, vos tenés un cuerpazo, vení, enséñame cómo abajo este gordito. Entonces yo le decía, ay, mire, haga esto, haga lo otro, ta, 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 ta. Estaba yo en ese rol y lo disfrutaba. Entonces yo empecé, Diosito como que me decía, tú vas a cumplir esta etapa aquí y yo sé que no estás del todo aquí como lo que tú quieres realmente hacer en tu vida. Entonces yo empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar para mí cuando ya lo empecé a pensar y dije, este es el camino mío, porque ya muchas personas me preguntaban, ¿qué hago para bajar? ¿Qué hago para esto? Mira que tú vienes con esta comida así, enséñame eso, yo quiero eso. Dije, nada, voy a hacerlo. Entonces yo soy coach nutricional. Cuando decidí hacer ese cambio me dio muy duro porque yo venía vendiendo carros 18 20 años. Entonces, 18 20 años vendiendo carros, siendo empleada, recibiendo un sueldo. Bueno, sueldo entre comillas por las comisiones, pero estar enseñada a ser una empleada no es fácil para uno hacer un emprendimiento y ser independiente y sacar una marca. Eso fue lo que yo hice. Y te digo, duro es muy duro, pero los frutos que se ven cuando tú le pones todo a Dios en las manos, antes de yo hacer esto, el logo, todo lo que yo creé en mi cabeza, Que fue él es él poniendo todas las ideas. yo me arrodillé, me humillé y me arrodillé y le dije a Dios, te pongo esto en tus manos, Señor, ayúdame con este propósito. ¿Qué quieres que yo haga con esto? Porque yo quiero hacerlo. Ayúdame, Señor. Cada vez que pasaba el tiempo con todo, ya fui entendiendo cuál fue el propósito de darle a esas personas de alguna manera u otra que llegaban a mí, porque es que yo nunca las he buscado. Y entendí, yo no busco, yo atraigo. Entonces todo eso me empezó a llegar a mí. Yo no he tenido que hacer nada. Todo, Él me lo manda. Señor, mándame todo, que sea de parte tuya, Señor. Entonces, eso a mí me llena de poder. Y cuando también se quieren ir, no tengo lío. Esa es tu decisión, si tú te quieres ir. Pero yo estoy para guiarte. Y a veces he entendido que, mira, llegan por el tema de la nutrición, pero entonces me cuentan, ay, mira, es que estoy con un problema así, se murió mi padre, o estoy viviendo un duelo, o tengo ansiedad y depresión. Entonces, como yo viví eso, ¿sí? Y yo soy coach, yo me certifiqué en eso, entonces
yo viví en la depresión, la ansiedad, entonces claro, yo ya sé de qué me está hablando ella o él. Si tú tienes esa tristeza en tu corazón, sé qué es vivir la ansiedad, sé qué es vivir la depresión, sé cómo trabajar la mente ya en un proceso que se puede lograr. Mira, vamos a trabajar la programación neurolingüística, vamos a escuchar, meditar, vamos a empezar a meditar, vamos a orar, vamos a agradecer, vamos a perdonar, pero mira, se aleja como un poco de la nutrición, pero también las tengo que coger, venga, es que tú estás en un programa nutricional, pero entiendo por qué Dios me las está enviando a mí. Porque todo es a través de la experiencia tuya con lo que viviste. O sea, es imposible aportarle a alguien si uno no ha vivido un proceso. Y todos los procesos, exacto, es difícil aportarle a alguien cuando tú no vives un proceso. Si tú no tuviste ansiedad, ¿cómo vas a decirle a una persona, mira, es que la ansiedad se trabaja así y así y así? Exacto. Y yo me paré de esa, del pánico. ¿Cómo trabajé el pánico? Con terapias de respiración. La ansiedad con terapias de respiración, la depresión, la serotonina, la oxitocina, entender de las hormonas. Eso lo enseño yo en mis masterclass de nutrición, porque lo mío es más funcional y va a eso, a entender tu cuerpo, cómo funciona y con la nutrición. Pero las hormonas de la felicidad, eso hace que uno o esté bien o esté mal y también aplica ahí la nutrición. ¿Cómo le das de comer a esas hormonas? Entonces, así es como yo emprendo como mi guía espiritual, coaching, nutrición, o sea, de todo un poquito aplico ahí. Camino a tu propósito. Sí. Que finalmente ese es el centro de todos, de la vida de todos. Y con las personas que logramos el objetivo de llegar a la meta, porque yo soy perseverante, yo soy una persona competitiva, soy una persona que me gusta los resultados exitosos, perfectos, porque si me exijo, si yo me di látigo de esa manera, digo entre comillas látigo, es porque viví algo muy fuerte. Yo digo, tú también eres capaz, pero ¿cuál es el problema? Entonces, todo en la vida se supera, moral, o sea, moral, motivación. Motivación. Pero la disciplina del hábito es lo que nos hace a nosotros, la constancia y la perseverancia. Y lo mismo de buscar a Dios, eso es de todos los días, porque es uno el que lo tiene que tener acá. No colgado en una cruz, no por allá digamos, en un templo X, porque es que el templo real es mi cuerpo. Ahí es donde tenemos que dejarlo entrar, pero a lo que voy yo, como se los digo a todos mis usuarios, es, ¿tú crees que Dios quisiera habitar en un cuerpo intoxicado? No, ¿cierto? Él no quiere estar ahí en un cuerpo intoxicado. ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Y cuál sería el paso a seguir si tú estás intoxicada? Llámese azúcar, llámese drogas, llámese alcohol, adicciones. Cualquier cosa de esas. En las que todos podemos caer, porque uno no puede juzgar a nadie. Todos estamos expuestos a todo. Yo viví esta enfermedad y ¿quién iba a saber que yo lo iba a vivir? Ni yo me la creía, tampoco me la creía cuando me salí de esa situación, pero fue porque él me sacó de la muerte y me dijo, tú eres fuerte y sé que lo puedes hacer. Me sacó de allí de esa oscuridad y mira, tú también puedes ayudarle a las personas a salir de esa oscuridad. Muy teso eso, a María. María, muy, pues. Muy teso esa historia de Croma. Realmente Gracias. Yo sé que vas a seguir inspirando mucha gente a través de esa profesión de coach alimenticia. Coach nutricional. Coach sí. nutricional y de DJ, porque yo sé que ese es... O sea, el coach nutricional es un tema muy bonito, ayuda a toda la gente en todos los sentidos, pero ser DJ, no nos digamos mentiras, Croma, que es un poquito más complicado porque vas a estar en un lugar donde obviamente la gente va a ir a llenar vacíos con el trago, con las droguitas. De repente, alguna situación que tú hayas vivido en uno de esos eventos, que tú hayas dicho como que, no, yo vi esto y me hizo como replantear un poco si era mi camino. ¿Alguna cosa que te haya pasado? Mira, yo te conté en el inicio que yo nunca pensé que yo iba a ser, que no era mi sueño, ser DJ. Pero como soy siempre que me gusta llevar todo al éxito y de hacerlo bien hecho, todo al extremo, yo soy así. Entonces, pues sí, pude hacerlo y fui residente en muchos lugares de Medellín, en uno en Bogotá,
estuve fuera del país también por allá, en un tour en Miami, bueno, pero ¿qué? Lo importante que hacía yo allí era prácticamente como, como pensar en cómo lidiar esto. Y en esos momentos que las personas, que yo presenciaba eso prácticamente, a mí me aporreaba un poco eso. ¿Te dolía? Entonces sí, eso? a veces me dolía y hay momentos en que me alejo. De los escenarios. Sí, hay que hacerlo. En serio, me dejaste fría. No, O no, sea, no. cuando vives como situaciones muy densas, siendo DJ, te alejas un tiempo de los escenarios. Digamos que no tanto, ahí corrijo algo, no es que yo me aleje de ser DJ, porque yo siempre lo seré y siempre tocaré, pero yo digo es de los lugares según el lugar donde esté. Porque si es un lugar donde yo siento que la energía es muy pesada, porque a mí me han hecho muchas propuestas de que aquí, allí, y puede ser muy bien remuneradas, pero yo allá no me meto. O sea, ¿te llegó a pasar que te contrataran para eventos y tenías la intuición de que no vaya allá y no y Total, negabas el evento? totalmente. Nunca me visualicé en esos campos, jamás, nunca. Y eso es alejarse, ¿no? Eso es tomarte tu espacio, te identificar y saber dónde son tus espacios, ¿sí? A mí me gusta la playa, la luz, el sol, el atardecer, me gusta la piscina, me gusta la música alegre, me gusta compartir con mis amigas, disfrutar de un cóctel o lo que sea, pero en un ambiente bonito, en un ambiente agradable donde hay bonita energía. O sea, pero eso está interesante, Croma, porque de cierto modo siempre la tuviste clara que tenías que cuidar tu energía y pusiste como Sí. un límite también. También hay que Aprendiste a poner límites. límites. Sí, eso es un límite realmente. Poner límites sí hay que hacerlo porque puedes terminar muy mal. Y he comprobado que así es por otras personas que lo han vivido de esa manera. Porque de cierto modo siento que esa energía lo puede ir absorbiendo a uno. Sí, claro, eso lo consume. De hecho, una vez en una publicación en Instagram que yo publicaba de pronto de algo de la dopamina con la marihuana, que eso no está bien y eso y aquello. Nunca pensé que un X DJ me iba a responder que yo no conocía, pero me seguía. Y él me dijo, wow, Croma, me encanta eso que compartiste. Cuando al tiempo, por ahí a los 7 meses, un DJ productor muy reconocido, un día terminó él muy mal, porque se absorbió en esa energía. Terminó en un monte mal. Creo que estuvo amarrado en un alambre de púas, lo encontraron desnudo, las personas que lo rodeaban a él eran muy malas, no sé si eran bandas o algo así, pero estuvo mal, hospitalizado entre la vida y la muerte. Entonces uno también tiene que mirar dónde toca, dónde pisa y con quién, porque uno no puede confiarse tanto en estos escenarios, de verdad. Así es. Yo creo que los que hemos sido DJs y hemos pasado como por ese tipo de eventos, sabemos realmente que es verdad. O sea, lo que está diciendo Croma es un tema muy serio, porque yo siento que hay energías muy oscuras, no en todos los eventos, hay música muy bonita que toca el alma, la música toca el alma, Sí. la música sana, pero hay otro tipo de música, otro tipo de frecuencia musical que yo siento que amarra como el alma y uno muchas veces a mí me tocó ver en eventos donde la gente era como muy, no sé, como rara. Como Y uno rara, siente sí. como esa energía muy densa y muy oscura y uno dice, son personas que están como muy atrapadas en ese mundo y a lo mejor dentro de ese tema de droga, pero yo creo que más que de pronto uno como artista de haber estado en escenarios o Croma que todavía está como muy vigente, es como que las personas puedan ver eso como un espejo de que hay otras maneras también de uno divertirse sin necesidad de un exceso, una Total. droga. ¿Cuántas sodas nos tomamos ese día ya? Yo me tomé 3 horas. Yo me tomé como 7. como 7 4 tarros de agua. Y yo pasé delicioso. La pasamos delicioso hasta las 2 de la mañana, bailamos, nos reímos, nos tomamos fotos, pasamos delicioso, rico, o sea, es que así tiene que ser, porque tenemos que recurrir a esas cosas, no hay necesidad, así es. Bueno, y también algo que me parece muy importante como mencionar, que
que no les pase lo que nos ha pasado a muchos, que tenemos que tocar fondo. Croma tocó fondo por una enfermedad que ella no buscó. Yo toqué fondo por una enfermedad que sí busqué, que fue el alcoholismo y las drogas. Entonces, de cierto modo, como que no sea tocar ese fondo para nosotros buscar a Dios y empezar a buscar ese propósito, porque nosotros vinimos acá, a este mundo, a despertar y a esparcir ese amor y esas experiencias, porque hay gente que viene en una generación que ni siquiera sabe qué hacer y se ocultan detrás de redes sociales fingiendo que están felices con cosas materiales, mejor dicho, quieren llenarse con los últimos iPhone, la ropa más cool, y ellos creen que es eso, van a una fiesta y a aparentar que todo está súper bien. Y no es eso, o sea, no es eso. ¿A qué vinimos nosotros a este mundo, Croma? Vinimos al mundo a poder ayudar, o sea, el propósito es primero para identificarlo, saber quién eres tú, dónde estás parado y para dónde vas, con qué finalidad. Y si a eso te lleva las mismas personas hacen que tú identifiques ese propósito. Entonces vas entendiendo todo paso a paso, pero obviamente cuando tú expones todo a Dios y trabajar como si fuera para Dios y no para nadie más, es con ese poder que tú puedes desarrollar muchas cosas. A trabajar con amor como si fuera para Él, no porque es fulana, perano, sutano, no, o sea, aquí nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, pero ¿en qué es para desarrollar esas habilidades? Porque ya tú subes a un nivel en que tú dices, bueno, ya aprendí, estoy aprendiendo más, wow, ya entiendo por qué siento estas cosas, un discernimiento, o siento la necesidad de ayudar a una persona. No soy la salvavidas, no. De hecho, uno también a veces necesita empujoncitos. Claro. Que hasta yo le digo a mis usuarios, mira, tú también me estás dando la patadita. Total, ¿cierto y que me sí? enseña y lloro. Es mutuo, sanas y sano. Sí, porque ella Sanamos. me dice, mira, esto tal. Y yo digo, ay Dios, cuando el alumno supera al maestro, y yo lloro y digo, ay, qué lindo esta experiencia, pero es eso mismo lo que te hace llenar de más fuerza. Pero clarísimo en mi ser es que yo trabajo con los ojos cerrados. Yo escucho y yo no quiero ver nada físico, digámoslo así. Yo escucho, es tu alma, tu espíritu. Y allá físicamente llevarte a un objetivo, ese es el propósito también, pero porque tienes que sacar todas esas cosas que te rayan tanto la mente. Porque si pues hay adicción a las drogas, también hay adicción al azúcar. No, y a todo, no, hay gente que es adicta al porno, hay gente que es adicta, bueno, yo digo que también todo en exceso, hay gente que es muy adicta al ejercicio, por ejemplo, que es algo bueno. ¿Y el celular qué? El celular es una adicción muy... Sí, el celular es las pantallas, así es. Pero nuestro propósito, Pau, es ese. Lo de nosotras no es casualidad, aquí estamos juntas para poder contar esta experiencia, este testimonio y el saber que si hay algo, ese poder ese calor, ese fuego que es Dios. Así nosotras. Eso fue lo que nos unió y por eso estamos aquí. Así es. Croma, qué experiencia tan bonita. Gracias. Última pregunta, ya sí, para claro. cerrar este podcast. ¿Qué tendría que pasar? Ojo que esta pregunta es clave. Uy, Dios mío. ¿Qué tendría que suceder para que Croma dijera, bueno, me voy a seguir dedicando solamente a ser coach nutricional y voy a dejar de ser DJ? Y si Dios vuelve y se le aparece y le dice que no toque. Bueno. Como me está diciendo que no. No. No, pues, a ver. Yo te dije que yo nunca lo dejaré de ser. Ser DJ nunca lo dejaré de ser. No, es que eso es algo que se lleva, pero sí. De estar en escenarios. Él me da ese discernimiento para saber dónde sí y dónde no. Y él me dice, aquí sí y aquí no. Listo. Y con quién sí y con quién no. La tiene clara. Ya, eso es todo. Y ese poder, ya, tú sabes que esa es una energía que no es para ti. Y lo mismo puedo pasar en otros campos de la vida. Así es. En el amor, en el trabajo. Cuando él me dijo, ya no más carros, venga pues yo le ayudo, vamos a hacer esto, pero entonces esto, y ahí es cuando uno dice, wow. Y tiene que perder uno el miedo y soltar para que él le empiece a abrir las puertas. Y ser especialista en eso, porque pues también como DJ tú desarrollas un proceso, eso no es de la noche a la mañana, claro, cuando total. Tú tienes un récord,
ganarte un premio. Por ejemplo, cuando yo me gané el premio, yo decía, ¿qué? ¿Cómo? O sea, no, yo no lo creía, pero pues sí. Y ahí es cuando yo me doy cuenta, yo soy muy exigente. Y así con mi vida y con todo. Entonces, no cualquier persona tiene que estar al lado de uno tampoco, pero sí podemos ayudar a las personas. Es verdad. Croma, enviémosle un mensaje a todas las personas que hasta ahora están viendo el Beat del Alma, un mensaje desde el corazón, del alma, para que dejemos esa huellita, esa semillita a esas personas que a lo mejor están buscando como que hey, una voz que me hable y me diga cuál es el camino por medio de una experiencia, por ejemplo, de esta tesa. ¿Qué le podemos decir a esas personas que nos están viendo en ese momento? Bueno, primero que todo que no estás solo, así me lo dijo. Tú no estás solo. Número 2, no tengas miedo. Y número 3, aquí estoy para enseñarte todo lo que tú puedes hacer contigo. Tu cuerpo es tu templo, entonces aprende a manejar tu cuerpo, tu mente, a tener dominio propio, inteligencia emocional, tu energía, cuidarla, alimentarte, a nutrirte para tener calidad de vida. Uno en este mundo está aquí, ¿por qué no darte la mejor calidad de vida? Y yo no estoy hablando de dinero, o sea, es que todo el mundo también lo relaciona con el dinero, pero ¿por qué no te puedes dar calidad de vida? Paz, tranquilidad, amor, salud, salud mental, espiritualidad. Entonces, aprender a eso, porque es que siempre somos cegados en algo, que es el dinero y el placer. Y el ego. El ego de que yo soy, y ya. Y realmente, pues, todos somos iguales. Todos somos iguales, y todos vamos... algún día vamos a cumplir un ciclo en esta tierra, todos vamos a faltar, pero entonces la huella que tú dices que hay que dejar es eso. ¿Quién eres tú para que esa persona llegue a ese nivel también? Si yo me exijo, te enseño a ser exigente como lo soy yo. Pero ¿en qué aspecto? Para bien. ¿En qué aspecto? Para tú estar saludable, para no consumir drogas, porque tú puedes desarrollar esas habilidades. Puedes sentirte en éxtasis y con placer, de estar feliz, sin necesidad de nada, ni siquiera de una persona. Caro, muchas gracias. DJ Croma con nosotros, Carolina Marín. Ahí les dejamos las redes sociales para que sigan esta mujer hecha beat. Porque es una mujer hecha beat. Beat del alma. Este es el beat del alma. Gracias, Caro, por haber estado con nosotros acá. Espero verte pronto, así sea que yo viaje pues a Cali. Claro, totalmente invitada. No sé, es que es súper invitada. Claro, tú sabes que sí, a mi casa. Voy a armar viaje. Claro que sí. Voy a armar el viaje para... Vámonos. Me gusta Cali, no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero próximamente en suelo caleño. Así será. Ya sabes, pues. Invitada. Y bueno, nada, sigan a Caro, a DJ Croma, sigan esa trayectoria de esta mujer grandiosa, maravillosa, y recuerden ustedes los que están ahí conectados que vinimos a despertar con propósito eterno. Nos vemos. Chao.